pues. Ya, señores, tenemos aquí el título de la Guerra del Pacífico, o también llamada Guerra contra Chile o Guerra contra Chile, entre Perú, Chile y Bolivia, o también, como lo dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, James Blake, la guerra fue entre Perú e Inglaterra. Y digo Inglaterra porque en esta guerra Inglaterra apoyó a Chile. ¿Y qué intereses tiene Inglaterra? El salitre. O sea, la guerra fue por el salitre. ¿Hay causas? Sí, causas, pero la más importante es el salitre. ¿Y el salitre qué fue? No, fue un elemento natural que sirve para muchas cosas, como por ejemplo en el reemplazo del guano, sirve para hacer vidrio, para hacer pólvora, hacer salitre, es muy importante para el mercado europeo y mundial, ¿por qué no decirlo? Por tanto, la guerra se dio por el salitre. Pero ¿por qué Perú se metió a esta guerra si era un problema entre Bolivia y Chile? Se metió por un error del presidente Manuel Pardo en el año 73. Ayudar a Bolivia, y a Bolivia nos ayudaría a nosotros si es que un tercer país nos invadiera. Lamentablemente fue un maltrato. ¿Por qué? Porque en Bolivia ni ejército tenía. Y cuando digo ni tenía fue porque nos abandonaron. ¿Y dónde está ese tratado de fidelidad? Parece que los bolivianos no conocieron de lo que significa la palabra fidelidad, porque se retiraron de la guerra. Y Perú hasta el último apoyando a los bolivianos. Ya cuando los chilenos vienen a Lima, ya habían puros peruanos, inclusive en Arica. Los que defendieron Arica fueron peruanos, y detrás de ellos sus mujeres, las conocidas rabonas. Rabonas, mujeres, hombres, todos defendieron el Perú. ¿Y qué los llevó a la guerra? Un sentimiento patriótico. Pero ¿quiénes declararon la guerra? La oligarquía peruana, la oligarquía chilena, porque la oligarquía tiene intereses económicos. Los que ganan la guerra son los pobres, los que declaran la guerra son los ricos. Los intereses son así, los intereses son económicos. Pero no olvidemos de aquellos ricos también que se entregaron en la guerra con Chile, como Alfonso Ugarte, en la batalla de Arica el 7 de junio. Entonces, señores, la guerra del Pacífico fue por el salitre. Y recordemos a los personajes de esta guerra, como por ejemplo, ¿quién fue el presidente del Perú al inicio de la guerra? Fue Prado, que en plena guerra también se retiró del Perú y vino después de la guerra. ¿Quién fue el presidente de Bolivia? Hilarión Daza, que impone 10 céntimos por quintal del salitre, o sea, un saco de 46 kilos a los chilenos. Y los chilenos se negaron a pagar ese impuesto de 10 centavos porque había un contrato anterior de 25 años por la cual no se les subiría el impuesto. Así que los chilenos decidieron invadir Bolivia antes que los bolivianos rematen sus propiedades industriales en Antofagasta. Hablo de la Compañía Anónima del Salitre y Ferrocarril de Antofagasta. Invadido Bolivia por los chilenos, el presidente Prado de Perú decide enviar a Antonio Lavalle como mediador para evitar una guerra, pero lamentablemente Lavalle fue muy mal tratado en Chile y lo regresaron al Perú con la declaratoria del 5 de abril de 1879. Si hay declaratoria en los tres países, solamente que queda dar riendas a la guerra. ¿Bolivia lo hizo en un primer momento? No, porque la guerra fue en el mar, llamemos combates, Iquique con Mangamos. ¿Qué pasó en Iquique? Perdimos el mejor barco, la Independencia. ¿Por negligencia de quién? De Guillermo More, que fue detrás de la Covadonga. Pero destaquemos que en el combate Iquique surge a quien los chilenos llamaron Caballero de los Mares, que fue Miguel Grau. ¿Y eso se debe a qué? A que Grau rescató a los chilenos y entregó las pertenencias de la esposa o viuda de Arturo Prat, chileno, que abordó el Huáscar con Corredor de Mar. Caballero de los Mares. Combate de Angamos fue el último combate donde perdimos el Huáscar, perdimos el mar, y no solamente el Huáscar y el mar, sino la vida de Miguel Grau. A las 9:45 de la mañana del 8 de octubre murió. ¿Qué decretó en el año 84 el Congreso de la República? Que se guarde un minuto de silencio a esa hora. ¿Se cumple? No todos la cumplen, pero sí en algunos lugares, en el medio de comunicación o instituciones públicas, se rinde un minuto de silencio por decreto, por ley. Señores, perdido el mar, ¿qué queda? Tierra.
la campaña terrestre. Y acá surgen otros personajes como quienes, como Cáceres, como Ugarte, como Inclán, como Iglesias, como Pedro Silva, pero también hay traidores peruanos. Traidores como quién, como el presidente Prado que se fue, uno, como quién, como Iglesias, que al final de la guerra entregó territorio peruano, lo que es Tarapacá y Arica. Y no olvidemos a alguien más, no solamente Piérola también que se fue en la guerra con Chile, sino aquel que no quiso estar en Arica. ¿Quién fue el traidor que estuvo al lado de Bolognesi, al lado de Mora, al lado de Ugarte? Todos decidieron por defender Arica, pero ¿qué dijo este peruano? No participo, esperemos a los bolivianos, se van a recuperar. Al final decidió no participar en Arica. ¿Quién es el traidor que estuvo sentado al lado de Bolognesi y Ugarte en esa misma mesa y se negó a participar en Arica? Anote el nombre, es Agustín Belaúnde, traidor también de Arica. Al igual que Pedro Leiva, que nunca acudió al apoyo de Bolognesi en Arica, y eso que Bolognesi constantemente le mandaba esos mensajes de apure Leiva, pero nunca llegó. No recibió Bolognesi. Bolognesi prácticamente obligó a los peruanos de Arica a escribir su testamento, porque los que iban a Arica iban a morir, pero por seguro. Claro, quedaron algunos sobrevivientes, alrededor de 500, pero muchos de ellos murieron. Señores, la guerra ha continuado, no solamente en la zona sur, donde la única victoria peruana fue Arica, y la última derrota en el sur fue la única victoria fue Tarapacá, y la última participación o batalla en el sur fue Arica. Luego de aquello se produjo la invasión a Lima. ¿Y quién defendió Lima? El dictador de Piérola, que lo sacó por golpe de Estado al general Lapuerta, ante la ausencia de Prado. ¿Se da cuenta? ¿Cómo se defendió Lima? De manera negligente. No habían armas, no habían soldados. ¿Quiénes defendieron Lima? Hasta los alumnos del Colegio Guadalupe defendieron Lima. El Colegio San Marcos. Futuros presidentes del Perú como Leguía, por ejemplo, estuvo también en la defensa de Lima. Eduardo López de Romaña también participó. Lima fue saqueada, hablo de Chorrillo, Barranco, Miraflores, pero el centro de Lima no fue saqueada por los chilenos, gracias a ¿quién? Al almirante francés Abel Dupeticuar. Si no fuese por él, Lima estaría destruida, ahorita, tengo por seguro. Pero aún así, saquearon la Biblioteca Nacional, se llevaron los libros, que intercambiaron libros por bebidas alcohólicas. Por eso que después de la guerra con Chile, ¿quién se encarga de la reconstrucción de la Biblioteca Nacional? El bibliotecario mendigo Ricardo Palma. Entonces, los chilenos se llevaron todo, desde libros, bebidas, joyas, libras esterlinas, maquinaria, hasta el reloj que hizo Pedro Paulet, hermoso reloj del Parque de la Reserva, lo desarmaron, se lo llevaron, nunca pudieron armarlo. Hasta la gallina se llevaron los chilenos. No dejaron nada. El Perú quedó en la bancarrota. La industria peruana, no había dinero, los ferrocarriles destruidos, 19.000 peruanos murieron, perdimos territorio, todo quedó destruido. Entonces, ¿qué viene después de la guerra con Chile? La reconstrucción nacional. ¿Y cómo se acabó la guerra después de un desastre terrible como fue la guerra con Chile, donde murieron 19.000 peruanos? Bueno, también destaquemos la labor de los Andes peruanos a cargo del Taita. Cáceres, conocido como el Taita, el grupo de los Andes como el Tuerto. Yo te lo pregunto. Cáceres nos dio triunfos en la región andina. Pero lamentablemente su última batalla la perdió. Cáceres escapó en su caballo llamado, oye, si Alejandro Magno tuvo a Bucéfalo, Cáceres tuvo al Elegante. Su caballo se muy elegante, escapó. Lamentablemente esa fue la última batalla porque al final llegó con el Tratado de Ancón. ¿Y qué consiste el Tratado de Ancón? Entregarle a Chile lo que Chile exige. Se le dio Tarapacá por siempre, Arica y Tacna por 10 años. Después de los 10 años, ¿qué tenía que ocurrir? Los pobladores de Arica y Tacna tenían que elegir si querían ser peruanos o querían ser chilenos o querían seguir siendo peruanos. Al final nunca se dio este plebiscito porque pasaron 40 años y se llegó a una decisión política. El presidente de ese entonces, 1929, Augusto B. Leguía, decidió entregar por siempre a Arica a los chilenos y Tacna regresó al Perú. Bueno,
Se firmó en la mesa, mas no se fue un plebiscito popular como en un primer momento se dijo. Ese tratado de Ancón del 20 de octubre de 1883 marcó el final de la guerra con Chile, que trajo como consecuencias, mejor dicho, uno de los más grandes desastres que le haya ocurrido en el Perú republicano en la guerra con Chile. Y digo, más que todo por los cañoneros perdidos. Esto no se puede recuperar. Ya pasaron más de 100 años, no se puede recuperar, pero es una historia. Las historias se han hecho para rescatar valores, héroes y traidores.